Muy buenos días, somos el grupo 7, a cargo de mi persona, Jorge Luis Ñamo, también mis compañeros Joffrey Ortiz y Daniel Paladines. Nuestro tema a tratar del proyecto es acerca del equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces, en primera instancia vamos a leer el problema asignado, que nos dice: el resorte AB de constante K está sin deformar cuando θ es igual a 0. Si se sabe que R es igual a 10, A es igual a 20 y K igual a 5, usar un software para calcular y graficar el peso W correspondiente a la posición de equilibrio para valores de θ desde 0 hasta 90, con incrementos de 10. Use incrementos menores apropiados para determinar el valor de θ correspondiente a la posición de equilibrio cuando W es igual a 5. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico, nuestra figura, ¿verdad? Y bueno, pasamos a los objetivos. En primera instancia tenemos a los generales, que en este caso será desarrollar las habilidades para resolver problemas complejos relacionados a la mecánica vectorial de cuerpos rígidos en equilibrio, con los conocimientos y habilidades obtenidas de esta materia, física y cálculo. Y los específicos serían identificar las fuerzas de tensión que intervienen en el sistema para determinar el estado de equilibrio en el cuerpo. El siguiente será hallar el valor θ de la posición correspondiente al estado de equilibrio con las ecuaciones determinadas por el estado de equilibrio del cuerpo, para un valor de peso W igual a 5. El siguiente es construir un software que sea capaz de calcular el peso W para los distintos valores de θ entre 0 y 90 que mantenga el sistema en equilibrio. Bueno, pasamos a la introducción. Nosotros sabemos que la mecánica es una rama de las ciencias físicas que estudia el estado de reposo o movimiento de cuerpos que se someten a la acción de las fuerzas. También decimos que estas se dividen en, por ejemplo, mecánicas de cuerpos rígidos, de cuerpos deformables y también de fluidos, lo cual amerita la Universidad Continental. Entonces, para esto vamos a usar la sección de estática, que así podemos usar el estado de reposo o movimiento uniforme para poder calcular sus magnitudes y sus demás componentes. En este tipo de problemas es muy común ver a los postulados de Newton, por ejemplo, la tercera ley, que es la de acción-reacción, en donde una fuerza contraria aparece a la fuerza que normalmente se imprime. Ahora, pasamos al marco teórico. Donde tenemos a una fuerza sobre la partícula. También tenemos a la descomposición de fuerzas en una de sus componentes, que es el punto 2, y también al teorema de Pitágoras en el punto 3. También y la suma vectorial en el punto 4. Bueno, para este proyecto, los equipos que se utilizaron fueron una pluma, hojas de cuadro, calculadora científica y computadora. En esta última se utilizó el lenguaje Python instalado y el IDE de PyCharm instalado también. Ahora, el procedimiento a este fin sería identificar las fuerzas o tensiones existentes aplicadas en el disco, aplicar primera ley de Newton para establecer ecuaciones de equilibrio y basarse con el peso de W 5 libras para hallar el ángulo θ con el que ocurre el equilibrio. Y así construir los algoritmos que simulen las ecuaciones de equilibrio en el IDE NetBeans. Finalmente, realizar los cálculos en software para hallar los ángulos θ para que los cuales se cumple el estado de equilibrio en el sistema. Daniel, el micro, préndelo. Perdón. Para realizar identificar las fuerzas de tensión o de compresión que puedan existir, pues realizamos trazados en el gráfico que nos permitan eh, realizar el triángulo de acción de estas fuerzas que intervienen en el sistema. Entonces aquí podemos ver el triángulo ADC y abajo el diagrama de cuerpo libre para comprender mejor las fuerzas que intervienen en la polea. Para los cálculos, pues utilizamos variables instrumentales que las podemos observar aquí para poder identificar más rápido el trabajo con el triángulo de acción de fuerzas. Entonces tenemos la primera ecuación utilizando la ley del coseno, la segunda y tercera con el teorema de Pitágoras que relacionan los triángulos ABC, BDC y ADC respectivamente. De ahí utilizamos artificios matemáticos para despejar las variables incógnitas como es la M y la R. Este es un proceso relativamente largo. Luego de obtener estas incógnitas con ya valores conocidos, podemos
plantear las ecuaciones de equilibrio, como en este caso que utilizaremos la sumatoria de momentos de torque respecto al punto C, que es el centro de la polea. De esta forma, omitimos el análisis de las reacciones que ocurren en este punto. Especificamos la fuerza que interviene del resorte y luego procedemos a despejar tranquilamente la ecuación de equilibrio. Se despeja lo que puede los términos de teta y luego realizamos un proceso similar para hallar una función W versus teta que nos permita graficar esta función. Los resultados que tenemos, pues, según el iterador que nos piden las instrucciones, tenemos entre 17.6 y 17.7 grados la respuesta que cumple la ecuación de equilibrio. Y luego con el algoritmo de métodos numéricos de Newton, pues tenemos el valor teórico. El primero es el valor experimental, resultado de la iteración, y el segundo, pues, un método mucho más específico y preciso para obtener un valor teórico, mucho más exacto y preciso. Aquí podemos ver la gráfica W versus θ producido por una función sinusoidal que tiene bastante sentido, puesto que la polea, pues, al rotar generará un movimiento cíclico, ¿no? Pero limitamos los valores de 0 a 90 grados, como lo mencionan las instrucciones. Bueno, para esta parte nosotros lo que vamos a hacer es los cálculos de errores. Como se pudo ver, nosotros empleamos el método numérico de Newton, puesto a que el método numérico de Newton itera de manera más rápida que sus otros métodos contemporáneos, como los de la bisección y entre otros casos. Para esto, nosotros recordemos que cada vez que se incrementa, el error aumenta, y como en aquí, cada vez que se itera es de forma cuadrática, asimismo va a aumentar el error. Para eso, como podemos saber, tenemos que nuestro valor teórico fue de 17,635012 en ángulo normal, con los valores experimentales que obtuvimos fueron de 17.6 y 17.7, por lo cual utilizamos la fórmula general para sacar este tipo de errores, que fue valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico. Todo esto en valor absoluto multiplicado por 100 para poder sacar el porcentaje, con lo que nos dio un resultado de 0,08499 en porcentaje, que es un error muy bajo, por lo que puede decir que la práctica fue exitosa. En este caso, como pudimos ver, analizamos los resultados, como podemos apreciar en la gráfica de peso contra ángulo. A medida que el ángulo de giro de la polea crece, la fuerza va aumentando. Esto es porque recordemos que a mayor eh, movimiento, nosotros tenemos que tratar de equiparar esa fuerza que está creándose en la fuerza del resorte con una fuerza del peso para que se mantenga el equilibrio, o sea que la sumatoria de todas sus fuerzas sea igual a cero. Por lo cual también podemos darnos cuenta que en la gráfica anteriormente que el compañero dijo, nosotros tenemos una cota superior debido a que el resorte, debido a sus cualidades, siempre tiene una tolerancia de cuánta fuerza puede aguantar, por lo cual ahí es cuando se crea nuestra constante dentro del gráfico. Como podemos apreciar, es importante enfatizar cómo nos ayuda muchísimo la aplicación la cual utilizamos. Recordemos que hacer este tipo de cálculos son muy complejos para las personas comúnmente, entonces se requiere de mucho de este tipo de software. Nosotros, como podemos ver donde dice la captura de software, nosotros utilizamos Python con la herramienta de PyCharm para poder nosotros diseñar. En la primera parte podemos ver cómo fue el diseño del software para poder crear el problema. En el segundo ya fue para poder crear la gráfica con la cual obtuvimos. En este siguiente apartado, nosotros del lado izquierdo superior tenemos cómo diseñamos nosotros la iteración de Newton. Esto es un algoritmo que siempre se repite. Y por último, en la parte de abajo tenemos lo que es nuestro error calculado por el método Newton. Por ahora vamos con la conclusión. Siempre en este tipo de problemas es muy importante utilizar todos los conocimientos adquiridos, sobre todo en física y de mecánica vectorial, puesto a que se utilizan mucho las leyes de Newton, la primera, la segunda y la tercera, sobre todo la tercera. También nosotros podemos ver que estos diseños necesitan de un análisis con base en física, matemática y mecánica, como ya anteriormente mencioné, pero sobre todo utilizar unas herramientas en la cual pueda simular el problema, pueda graficarlo y sobre todo pueda sacarnos valores exactos en menor tiempo, que en la práctica profesional es lo que más se necesita para hacer muchísimo más.
Entonces, con esto nosotros estamos concluyendo. Muchísimas gracias. Gracias.